Dios les bendiga. Les invito a que leamos el profeta Isaías capítulo 53. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 12. El profeta Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 12. Cuando ya lo tengan pueden glorificar a Dios para empezar la lectura juntos. Gloria a Dios. Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 12. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar y valoremos la palabra de Dios. Padre celestial y Dios todopoderoso, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el amor incomparable que tú nos tienes, Padre eterno. Gracias por haber enviado a Jesús a través de este profeta Isaías, tu siervo. Podemos entender los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos del Hijo de Dios por amor a nosotros. Está la vida de quienes han de ver este video. Que tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor, y el plan, el propósito de esta predicación sea en grande manera en ellos, el aliento, la fortaleza, la sanidad y el perdón de sus pecados, Señor. Y cada uno comprenda, Padre, el amor tan profundo que tú nos tienes al haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias te damos por nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Ocupen su lugar. El profeta Isaías quiere decir salvación de Jehová, porque nuestro Señor Jesucristo es salvación. El profeta Isaías, hijo de Amós, tenía esposa, tenía hijos. Él profetizó aproximadamente 700 años antes, y a los 700 años pues se cumple esta profecía. El profeta Isaías
Es el primero de los profetas mayores y más largo de los libros. Este libro trae aproximadamente 66 capítulos. Nos habla del juicio del pecado, de la restauración y de la promesa mesiánica. Nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Al profeta Isaías es conocido como el profeta del Hijo, porque habla de nuestro Señor Jesucristo como el Señor, como el renuevo de Jehová, como Emmanuel, como el Padre eterno, como príncipe de paz, como la raíz de Isaí, como la piedra angular, como el rey, como el pastor y el siervo de Jehová, el elegido, el siervo de Dios, rey y ungido, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy aprenderemos, el Mesías dio su vida para salvarnos. El Mesías es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, que fue escogido para dar su vida por amor a nosotros. La palabra de Dios dice, el Verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Quiere decir que Dios mismo se hizo hombre. Dejó su trono de gloria y se hizo humano. ¿Para qué? Para dar su vida. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo derramó su vida. Quiere decir que Él fue crucificado por amor a nosotros para salvarnos. ¿De qué? De la condenación eterna, de nuestros pecados y darnos libertad. Y salvarnos de la segunda muerte, que es la muerte eterna. La palabra de Dios nos habla que el Mesías puso su vida por amor a nosotros. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. El Mesías dio su vida para salvarnos. La palabra de Dios dice claramente que ¿quién ha creído en la palabra de Dios? ¿Quién ha creído en nuestro Señor Jesucristo? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jesucristo se hizo hombre. Dios se hizo humano. Dios se hizo hombre. Y entonces vino a esta tierra como nosotros también nacimos, pero también con un propósito, de amarnos y dar su vida por amor a nosotros. Dice la palabra de Dios que subirá cual renuevo delante de él. Tenía un plan. Al nacer nuestro Señor Jesucristo y estar profetizado por el profeta del Hijo, el profeta Isaías, tenía un plan de dar salvación a su pueblo, a la nación de Israel. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ahora sus hijos, su pueblo. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Cuando nuestro Señor Jesús vino, para muchos no les era agradable. No les era agradable porque dice la palabra de Dios que no era reconocido por muchos por el Hijo, como el Hijo de Dios, pero por otros sí era reconocido como el Hijo de Dios cuando era revelado de parte del Padre a las personas. Y dice aquí, no hay parecer en él. Muchos se hacen una imagen de él y dicen, así fue Jesús, como él fue Jesús. Y de muchas formas lo pintan, pero dice la palabra de él, no hay parecer en él. No podemos hacer una imagen de nuestro Señor Jesús porque la Biblia dice que no hay parecer en él, ni hermosura. Físicamente nos habla cómo fue, dice, ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. La belleza de nuestro Señor Jesús estaba en la obediencia en la palabra de Dios. La hermosura de nuestro Señor Jesús era que Él era lleno y habitaba el Espíritu de Dios en Él, toda la plenitud de Dios. La hermosura de nuestro Señor Jesús era el amor al Padre
a la obediencia al Padre Celestial y el amor que tenía para con nosotros. Vamos a leer del versículo 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Mesías dio su vida por amor a nosotros y sanarnos también de la enfermedad y perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que él fue despreciado. No toda la gente lo amó, no toda la gente hablaba bien de él, no toda la gente lo aceptó en sus hogares y no toda la gente lo recibió. Despreciado y desechado entre los hombres. Porque él vino a su pueblo, él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Por eso dice, despreciado y desechado. La mayoría de la gente lo desechaba, la mayoría de la gente, ¿qué hacía con él? Lo hacía a un lado, lo menospreciaba. La mayoría de la gente no lo amaba. Por eso dice la palabra de Dios que fue despreciado y desechado entre los hombres, entre la humanidad. Varón de dolores. Él sufrió, nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho. Y sufrió tanto por amor a nosotros. Personas piensan que sufren demasiado. Muchas personas creen que sufren mucho y se quieren suicidar y ya no quieren vivir y caen en depresión y dicen, nadie me entiende, yo sufro mucho. Quiero decirles que hay alguien que sufre más que usted y que sufrió más que todos los que estamos reunidos aquí y todos los que puedan vivir en el planeta Tierra. Porque la palabra de Dios dice que fue varón de dolores. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Su corazón era quebrantado al ver la maldad de la gente, la indiferencia, el odio, el rencor, la iniquidad, el pecado que veía en la humanidad. Y por amor, él hacía siempre el bien, pero estaba experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién quiere hacer el bien? La mayoría desea hacer el mal. La mayoría quiere hacer el mal. Y la mayoría no le agrada hacer el bien. Y escondimos de él el rostro. ¿Cuándo se esconde el rostro de alguien? ¿Porque no se quiere ver? ¿Verdad? Ay, no, yo no quiero ver a cierta persona. Mejor no le abran, o mejor, pues nada más no sale. Pero, ¿qué dice proféticamente el profeta Isaías? Que fue menospreciado y que escondimos de él el rostro. Que fue menospreciado y no lo estimamos, porque realmente no se valora el amor de Dios como debe de ser. Y dice aquí, no lo estimamos. ¿Por qué? Porque el valor que tiene nuestro Señor Jesucristo es muy elevado. Su amor es perfecto, su amor es pleno, es grande. Entonces el amor humano es limitado. El amor humano tiene límites, es imperfecto. Pero ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Hay sanidad para el que cree en Jesucristo. Hay sanidad para el que cree en el Hijo de Dios. Porque Él llevó nuestras enfermedades, llámese diabetes, cáncer, el COVID-19, fiebres muy altas, enfermedades en los riñones, en los pulmones, enfermedades en la sangre, en los ojos, en la cabeza, en donde sea. Él llevó nuestras enfermedades. Nuestro Señor Jesús, ahí en la cruz del Calvario, las llevó y sufrió nuestros dolores, los dolores que hay en el cuerpo físico.
de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier malestar. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le estuvimos como por azotado, por herido de Dios y abatido. A Él lo azotaron, lo lastimaron. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. No se trata solamente de ver una imagen, un cuadro y decir pobrecito, no, para nada. Se trata de que cada uno reciba a Jesús en su corazón y lo ame y lo estime y lo valore y sepa que hay sanidad en Jesucristo para cualquier enfermedad que tiene, porque dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. Pero para el que cree en Jesús como su Salvador, pero también como su sanador. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él tuvo que pagar por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido, sacrificado, lastimado, maltratado por nuestros pecados. Los pecados que cada uno cometió antes de ser hijo de Dios, los pecados que hayan sido, tal vez en su vida pasada fue una persona adúltera, una persona que cometió fornicación, una persona que asesinó a alguien, una persona que tuvo abortos, una persona que vendió droga, una persona que hizo lo malo, una persona que practicaba la hechicería, la brujería, el espiritismo, el satanismo, una persona que cometía lo malo, desobedecía a sus papás, hacía el mal, odiaba a su prójimo en la vida pasada. Pero cuando recibió a nuestro Señor Jesucristo, se dio cuenta que ese lugar le correspondía a usted, nos correspondía a nosotros. Ese lugar que Él ocupó nos correspondía a cada uno de nosotros, porque nosotros hemos pecado contra Él. Pero Él, el castigo de nuestra paz, para que nosotros tengamos tranquilidad, para que nosotros tengamos paz, fue sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay sanidad para todo aquel que cree en Jesucristo. Hay sanidad para todo aquel que reciba a Jesús como su Salvador. Y esto es real. Y la sanidad que Él da de cualquier enfermedad es real, y Él no cobra. Porque lo que Él da, siempre lo dio con amor y sinceramente, y lo demostró con su propia vida. Por eso los que están enfermos deben saber que en Jesucristo hay sanidad, porque la sanidad divina existe, la sanidad divina es real, la sanidad divina proviene de nuestro Señor Jesucristo, y en la voluntad de Dios está la vida, porque por la llaga de Jesucristo somos nosotros curados. En el Antiguo Testamento se acostumbraba a sacrificar animales, se sacrificaban víctimas, hablar de víctimas me refiero a corderos, me refiero a sacrificios de animales, y ofrecían corderos. Entonces, ¿por qué los ofrecían? Porque cuando derramaba la ovejita, el cordero, su sangre, eran cubiertos los pecados de la gente, del pueblo y de los sacerdotes. Pero aquí está profetizado que el Cordero de Dios, que es Jesucristo, iba a quitar el pecado del mundo. No lo iba a cubrir solamente, sino iba a limpiar con la sangre de Cristo todo el ser, el alma y la conciencia de las personas, para que las personas tuvieran paz y tuvieran tranquilidad y tuvieran el perdón de sus pecados. Por eso dice la palabra de Dios que por el medio de la llaga de Jesucristo somos curados, y el Cordero de Dios es Jesucristo que quita el pecado del mundo. Ahora Él no sacrifica a sus ovejas. Ahora Él, el pastor divino Jesucristo, dio su vida por las ovejas. Él fue sacrificado para que cada uno de nosotros tengamos perdón de pecados y seamos limpiados con su sangre
preciosa. Leamos el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Mesías dio su vida para salvarnos y cada uno se apartó por su camino. Cada uno dice que como ovejas se descarrió. Qué importante valorar, ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque hubo quien dio su vida por amor a nosotros. Cada cual, dice, se apartó por su camino. Mas el Padre Celestial cargó en su Hijo Jesucristo el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Versículos 7 y 8. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Mesías dio su vida para salvarnos, siendo angustiado y afligido. Nuestro Señor Jesucristo fue angustiado, fue afligido, y cuando Él estaba sufriendo por amor a nosotros, el justo por los injustos, no abrió sus labios. Se pudo defender porque era justo, pero Él no quiso abrir sus labios. Él fue, dice la palabra de Dios, que como un cordero al matadero, dio su vida voluntariamente. Él se dio por amor a nosotros. Como un cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El dolor que Él sufrió por amor a nosotros fue suficiente. ¿Por qué? Porque se burlaban de Él. Le decían: si eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Se reían de Él, lo escupían, lo maltrataban y se iban burlando en el camino de Él. Y cuando lo estaban torturando, cuando lo estaban maltratando, Él enmudeció, no abrió su boca. La palabra de Dios claramente nos dice que Él fue santo, limpio, apartado del mal, que nunca hizo daño a nadie, que siempre habló con la verdad. Su humildad, su justicia siempre sobresalieron. Siendo rey, se hizo siervo, siervo obediente. Siendo Señor, se hizo humano, se hizo hombre, dejando su gloria y viviendo como humano en esta tierra, en Jerusalén, y nació en Belén de Judea. Y dice aquí que fue como esa oveja obediente para ser crucificado. Versículo 8 y 9. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. El Mesías dio su vida para salvarnos y nunca hizo maldad ni engaño fue hallado en él. De la cárcel y del juicio fue quitado, encarcelado por hacer el bien. Fue enjuiciado y no tenía por qué serlo, era inocente en todo, no encontraron ninguna marca, ningún pecado para condenarlo. Pero ¿qué fue? Justo, dice la palabra de Dios. Su generación, ¿quién la contará? ¿Quién contará su generación? Él fue muerto de la tierra de los vivientes. A él le tuvieron envidia, lo odiaba la gente, los fariseos, los que no querían la verdad, lo aborrecían. Y dice la palabra de Dios que él fue
lo asesinaron, lo crucificaron. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, por la rebelión de la nación de Israel, pero la rebelión también de todo el mundo, por nuestras rebeliones de todos. Y dice la palabra de Dios que se dispuso con los impíos su sepultura. Quiere decir que lo trataron como si hubiera sido un hombre malo, pero él nunca pecó. Mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea prestó ese sepulcro para que ahí pusieran a nuestro Señor Jesús. Pero él resucitó al tercer día, venciendo a la muerte con poder y gloria, porque en él no había pecado y no había maldad. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo en Jesucristo es vida eterna. Y como nuestro Señor Jesucristo no pecó, la muerte no tuvo potestad sobre él. Y Jesucristo resucitó con poder y gloria para darnos vida eterna. Para que todo aquel que cree en él resucite para vida eterna. Gloria a Dios. Nunca hizo él maldad. Hoy inventan que nuestro Señor Jesús tuvo mujeres, que él pecó, que era un hombre pecador, que andaba en deleites, en pecado. No, él nunca pecó, él nunca hizo maldad. Y nosotros creemos a la palabra de Dios, no lo que otros digan, sino la palabra de Dios. Y dice aquí, nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. No hubo en él mentira. No hubo en él falsedad, no hubo en él hipocresía, no hubo en él pecado, no hubo maldad. Sus palabras siempre fueron justas, limpias, sinceras, santas y sanas. Dieron vida y dan vida a todo aquel que cree en él. También leamos del versículo del 10 al 12. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Padre Celestial, viendo que su Hijo, Jesús, no había pecado, aún así quiso quebrantarlo, quiso sujetarlo a padecimiento, porque esa era la voluntad del Padre Celestial. Dios no es injusto. Dios no es injusto al permitir el padecimiento en alguien. Y aquí está el ejemplo, la vida de su Hijo Jesucristo. Fue la voluntad de Dios quebrantarlo. Quiere decir que su vida era totalmente humillada ante la presencia del Padre Eterno. Quiso quebrantarlo. Quiere decir que en sus emociones, en su vida, sufrió tanto por amor a nosotros, que así el Padre quiso que fuera, que padeciera. Cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado, para salvarnos, verá un linaje. Él resucitó y siempre vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Evangelio es predicado en todo el mundo. Hay personas que reciben la salvación por medio de su Hijo Jesucristo y son limpiados y lavados por la sangre de Cristo. Hay muchas personas que son fieles a Dios y lo han sido hasta el último minuto de su vida. Ha sido prosperada la obra de Dios. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Hay fruto. Hay quienes sí valoramos el amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos.
Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha justificado y ha justificado a todos los que creen en Él, ha borrado sus pecados. Ya no hay más culpa por el pecado, ya no hay más que venga el acusador y diga, ya usted no ha sido perdonado. Una persona que ya ha sido perdonada, su pasado ya quedó borrado por la sangre de Cristo, porque Él ha justificado a quien le recibe a Él como Salvador. Él ha perdonado las iniquidades, toda clase de pecado cuando se le pide perdón. Entonces ahora nuestro Señor Jesucristo será reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día reinará en el milenio. ¿Por qué? Porque fue obediente al Padre Celestial. ¿Derramó su vida hasta la muerte? Sí. A muchos le dolía verlo, que siendo justo, perfecto, sin pecado, lo hayan crucificado. Era el plan de Dios para que nosotros tuviéramos salvación. Por eso Él derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los perversos, porque así lo veían muchos, pero nunca pecó. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando fue crucificado, le dijo al Padre Celestial, consumado es, la deuda ha sido pagada. Y le dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Un amor perfecto, es un amor real, el de Dios. Por eso la palabra de Dios se dirige a usted, usted que ha sido despreciado o ha despreciado el Evangelio, ha despreciado y desechado la palabra de Dios, no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, no ha sabido valorar que nuestro Señor Jesús dio su vida por usted, usted que está enfermo. ¿Cuál es la enfermedad que usted tiene? Cual sea la enfermedad, usted debe de saber que por la llaga de Cristo hay sanidad. Y si en el plan de Dios es sanar su alma y llevárselo, gloria a Dios. Porque en Él hay vida y vida eterna, vida abundante, donde ya no hay enfermedad, muerte, ni llanto, ni dolor. Pero la palabra de Dios es para usted. Hubo quien lo ama tanto que murió en su lugar para perdonar sus pecados, para que usted no esté triste, no esté en depresión, no esté pensando en todo lo que pasa y no tenga paz por medio de Jesús y sus llagas. Usted es sanado y curado en del alma y también del cuerpo físico. Usted necesita pedir perdón de sus pecados. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted que no ha valorado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, valórelo, pídale a Dios y dele gracias por ese amor tan especial y un amor perfecto, el de Dios. Pero usted que no entiende la voluntad de Dios, dice, pues ¿por qué sufre esta persona si es buena? ¿Por qué sufro yo si es bueno? El Hijo de Dios sufrió. Siendo sin pecado, el Padre Celestial quiso sujetarlo a padecimiento. Usted que no ha entendido la voluntad de Dios, usted que no ha pedido perdón de sus iniquidades, hoy venga ante la presencia de Dios y vamos a orar. Vamos a orar, porque en Él está la vida. Usted ha fallecido un familiar. Si Él creyó en Jesucristo y usted cree en Jesús, tendrá un día vida eterna, porque Jesús venció a la muerte. Vamos a orar. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente que te está pidiendo perdón, perdona sus pecados, Señor. Lávalos con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. También de cualquier enfermedad, sánalos, Señor. Sánalos para gloria de tu nombre y testifiquen de tu gran poder.
Porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad son. La vida te pertenece a ti, la salud es tuya, Señor, porque en ti está la vida. Pero también si tú deseas sanar su alma primeramente y llevarte a alguien, oh Dios, a las mansiones celestiales, que se goce, que se alegre juntamente con su familia, da consuelo en los corazones también de quien ha fallecido un familiar. Y tú le recuerdas que en ti hay vida eterna, que Jesucristo murió, pero resucitó con poder y gloria para dar vida eterna a los que crean en Él. Cualquier enfermedad que estén pasando, cualquier enfermedad que estén viviendo, sánalos para gloria de tu nombre. Y si ellos creen sinceramente, serán sanos, pero mayormente también salvos para gloria de tu nombre. Salva vidas, Señor, salva más personas, perdona pecados, límpiales y santifícales, oh Dios bendito, y por tu santidad y por tu limpieza, oh Dios, cada uno sea limpio, santo y apartado del mal. Gracias por la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. La vida de los que están escuchando este video está en tus manos. Y que la gracia de nuestro amor, de nuestro amado Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y participación, sea con todos los que te alabamos hoy y siempre. Amén.